Hola, mis queridos hermanos de Radio María. Mis hermanos de Radio María Spanish, me encuentro hoy con Catalina Davis, una invitada muy especial que se ha conectado desde Roma. Ella lleva toda su vida viviendo en Europa, pero ella, ¿saben qué? Es de origen chileno, pero su acento es español. Y hoy en día pues radica en Roma. Está en Roma y tiene un apostolado muy bonito que se llama Creo, que nos va a hablar ella más adelante. Bueno, y también les está acompañando Rosalina Figueroa, y en los controles tenemos a nuestro hermanito Fiverr, quien hace posible que estos programas salgan al aire. Así que vamos a conocer de Catalina Davis, quién es y qué es lo que la Virgencita y nuestro Padre Dios la tiene haciendo. Catalina, estoy haciendo una reseña tuya, le estoy diciendo a nuestros hermanos de Radio María que sos de origen chileno. Es así, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas en Roma? Bueno, en Roma poco, pero en Europa toda la vida. Llegué a Madrid con 6 meses, con lo cual en Chile estuve muy poquito y luego en Roma llevo 2 años y medio. 2 años y medio, o sea que toda la vida naciste allá, te mudaste con tus padres te llevaron pues cuando eras pequeñita, ¿verdad? He vivido en Madrid la mayor parte de mi vida y luego los últimos 10 años en Valencia. Tengo que reconocer que soy valenciana de corazón, es la ciudad con la cual me identifico, digamos, me encanta. Valencia. Qué bonito, qué hermoso. Pues aquí pues en Radio María, como sabes, este es un programa que se transmite a nivel nacional y a través de las redes sociales. Ahí sí que no hay fronteras porque eso trasciende, y también estamos por Alexa y en la aplicación de Radio María Spanish. Para que todos ustedes puedan ver estas programaciones, pues visiten Radio María Spanish, el canal de YouTube y también por Facebook. Hermanitos, como saben, no podemos continuar un programa si no nos ponemos en la presencia de Dios, si no le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que guíe este programa, el que nos ponga las palabras en nuestra mente, en la boca, en el corazón, para que sean esas palabras las que Él quiera que lleguen a todas las almas. Así que vamos a pedirle a Catalina que nos dirija la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Señor, por todas las maravillas que nos regalas todos los días. Te doy gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte, de sentirte en nuestro corazón. Manda tu Santo Espíritu para que podamos llevar tu palabra a quienes más lo necesitan, acercar tu amor. Que tus santas llagas sean siempre nuestro refugio, sanen todas y cada una de nuestras áreas de nuestra vida, para que podamos, libre de toda influencia maléfica, darte honor y gloria de la mano de tu Madre María. Mamita María, cúbrenos con tu precioso manto, cubre esta transmisión, cubre a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando y viendo en este momento. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio. Amén. Vamos también a saludar a nuestra Madre con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos de la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno por el divino poder de Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Seguimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, de nuevo estamos aquí en Radio María, estamos en el programa Totus Tus y estamos en el segmento A Jesús por María. Como saben, María es la vía más fácil, rápida y segura de llevarnos a Jesús, pero nosotros hoy hemos agregado algo más. María es esa escalera que nos lleva a Jesús, nos lleva al cielo, y es esa escalera de la cual nos va a hablar Catalina hoy en día. Cómo ella pudo
bueno, cómo entró en el mundo de la nueva era y cómo salió. ¿Y qué tiene que ver esto de la escalera? Cómo la madre lo va llevando a uno, subiendo cada peldaño, cada grada o escalera, como decimos en nuestros países, para poder llegar a Jesús. ¿Qué es fácil? Pues no es fácil, pero tampoco difícil. Todo está en la voluntad de uno y en ese deseo de querer salir adelante y poder llegar hasta ese lugar, hasta donde tenemos que aspirar como todo bautizado, que es llegar a Jesús. Y cuando nos llame el Señor, cuando nos llame Dios, pues llegar al cielo. Así que María, como la escalera que nos lleva a Jesús, pues encomendémonos a ella y si vamos cada escalón despacio, pero con mucho amor. Así que Catalina, qué alegría que estés aquí en Radio María, en este programa de la Virgen. Y como decía al principio, pues a vísperas de celebrar a Nuestra Señora Virgen del Carmen. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, de verdad, para mí es todo un placer, sobre todo cuando la mamá me llama de esta manera, pues ¿cómo voy a decir que no? Definitivamente que no, bueno, pero aquí estamos ya. Y mira qué alegría, porque a un día ya de celebrar a Nuestra Señora del Carmen, tú estás aquí y sé que nos vas a hablar de cómo fue tu vida antes y cómo con ese amor tan grande del Señor pues te llevó a lo que ahora estás trabajando, que es llevando almas a Cristo, y en donde también lideras, tengo entendido, un movimiento o apostolado que se llama Creo, ¿verdad? Del cual nos vas a hablar más adelante. Catalina, tú vienes de una familia católica, practicante. Háblanos, queremos saber un poquito más de ti. Bueno, pues no, la verdad que todo lo contrario. Vengo de una familia bastante ocultista, si tuviese que clasificarla, supersticiosa, diría, donde Dios era una especie de ente que concedía deseos y cada vez que a lo mejor entrábamos a una iglesia para visitarla, pues culturalmente hablando, me decían, ay, pues toma una monedita, ponle una velita y pide un deseo. O sea, que realmente ni siquiera había ese afán de orar. De hecho, a mí no me bautizaron hasta que llegó el momento de hacer la comunión y como todo el mundo en el colegio la hacía, pues Cata también la hizo, con lo cual me tuvieron que bautizar sobre la marcha para que pudiese hacer la comunión. Antes y después, con mis padres, nunca fui a misa. Entonces creo que mi primera misa fue el día de mi comunión y la última hasta que fue la boda de mi mejor amiga. en el tiempo de en medio creo que no sucedió nada. Debo decir que no sucedió nada que yo me diese cuenta, pero estoy convencida de que el Señor siempre estuvo cuidándome, porque si no, yo siempre digo que tendría que estar muerta en la cárcel o algo así, porque con toda la vida que he llevado, pues no me quedaba otro futuro. Ahora lo cuento muy alegremente, pero vamos, que es para quitarle un poco de hierro al asunto. Y bueno, tengo que decir que desde muy pequeña siempre estuve involucrada en temas de ocultismo, porque en mi casa era normal, ¿no? Mi tía echaba las cartas, habían cosas que sucedían de manera sobrenatural en algunos sentidos. Y bueno, siempre se buscó la superstición. Mi padre ponía tijeras con las puntas abiertas, ¿no? por las esquinas de la casa, congelaba a gente en la nevera, cogía la foto, la metía en el congelador. Entonces, digamos que eran prácticas muy habituales que estaban integradas dentro del sistema familiar. Y entonces yo desde muy pequeña me empecé a interesar por la magia blanca, mi madre me regaló un libro y a partir de ahí pues me empecé a rodear de personas también dentro del colegio. Yo tuve un problema de bullying inmenso, pero a raíz de esto me empecé a frecuentar con personas que también pues les interesaba la magia, empezamos a hacer la ouija, hacíamos algunos hechizos, cosas, pero eso luego se volvió contra mí. Al final me quedé más sola de lo que estaba antes, pero con una puerta abierta al maligno gigante. Eso derivó en muchos problemas. Acabé conociendo a una muy mala influencia que me hizo perder toda mi inocencia, todo lo que mis padres dentro de su capacidad me habían enseñado, porque al no ser cristianos hay que reconocer que no hay unos valores de fondo que te puedan enseñar, pero debo de decir que mis padres se lo hicieron bastante bien, ¿no? Ellos tenían unos valores bastante altos, bueno, y los tienen moralmente hablando,
y aunque a lo mejor ellos no siempre daban ejemplo de esos valores, siempre me inculcaron a mí el tenerlos, ¿no? Y yo se lo agradezco y se lo agradeceré enormemente. Entonces, este chico me enseñó todo el contrario. El salir por la noche, no estudiar, el tal. Y claro, yo, de ser una persona marginada, sin amigos, sin éxito en ningún área excepto los estudios, claro que en ese momento es lo más importante, pero a ti de joven pues te interesan otras cosas, ¿no? Y verle a él que haciendo todo lo contrario que yo hacía, tenía todo lo que el mundo desea tener, pues me apunté a su filosofía de vida y ahí empecé a destrozarme. Ahí tengo que decir que empezó un periodo muy oscuro en el cual yo poco a poco empiezo a faltar al colegio, me empiezo a encontrar mal también incluso de salud, empiezan a pasar muchas cosas. Todo esto empieza a los 14, 15 años, hasta que al punto a los 18 caigo a las drogas muy fuertemente. Tengo una caída en las drogas enorme. Mis padres, claro, ya tienes 18 años, te dejan libre, ya no tenía hora de volver a casa y ahí empiezan los problemas, ¿no? Al final empecé a salir mucho de fiesta, salía un jueves, volvía un domingo y luego el lunes volvía de fiesta de nuevo. Y bueno, drogas y todo lo que conlleva, ¿no? Al final el mundo de la droga no solo te lleva a tomar sustancias tóxicas, sino a delinquir para poder tomar esas sustancias tóxicas. Y además, bueno, yo tengo que decir que a Dios gracias nunca me metí a delinquir yo directamente, pero estaba llena de personas que, bueno, pues en todas sus facetas y ámbitos que nos podemos imaginar. Yo creo que todos acabaron muertos o en la cárcel. Y tengo que hablar claro porque a lo mejor hay alguna persona joven que está escuchando este programa y es la realidad. Algo que te parece súper guay o súper cool, como decimos en España, tiene unas consecuencias muy graves. Seríamos un grupo de unas 25 personas, entre chicos, chicas y tal. Que nos hayamos librado y que yo sepa que estamos vivos y bien, 5. El resto terminaron fatal. Entonces, esa es la realidad cuando empiezas a jugar. Y empiezas a jugar que si un porro, que si una fiesta, que si no sé qué, y una cosa te lleva a la otra. Pues la misma dinámica sucede en la nueva era. ¿Qué es lo que pasa? Yo solo estuve un año en el mundo de la fiesta, las drogas y los excesos. A los 19, cuando llegó el día de mi cumpleaños, vino todo el grupo de amigos a buscarme y cuando tocaron el telefonillo dije, yo no salgo. Y entró la que era mi mejor amiga y me dijo, ¿cómo que no sales? Digo, que no salgo. ¿Por qué? Digo, porque me he cansado de esta vida. ¿Por qué me había cansado de esta vida? Porque en el fondo los valores con los que me había criado estaban saliendo. O sea, mi conciencia me estaba hablando de que yo estaba haciendo algo que no estaba bien. Entonces escuché la voz de mi conciencia y lo dejé drásticamente, de la noche a la mañana. Eso es del Espíritu Santo, porque yo creo que eso es un paso no humano. Entonces dejé todo drásticamente y empecé una nueva vida. Pero yo estaba muy herida, no tuve un acompañamiento, mis padres no sabían lo que me pasaba, nadie me comprendía. Entonces, bueno, a los 21 terminé en una relación de maltrato durante 1 año y medio. Cuando salí de esa relación de maltrato, pues otra vez, que si sales, obviamente ya nada de droga, pero que si sales, que si fiesta, que si tal, que intentas beber para tapar tu dolor emocional más grande, hasta que un día caí. Un día estaba de fiesta, caí y fue muy fuerte porque salí del baño y desde el baño de los chicos, unos chicos me llaman y me dicen, Speed es una droga que huele a manzana. Yo lo explico en un libro nuevo que estoy escribiendo y era la manzana del mal de Satanás llamándome. Y yo caí, fijaros, después de tantos años sin tomar absolutamente nada, caí. Y a partir de ahí me empecé a encontrar mal. Me empecé a encontrar mal, no sabía lo que me pasaba, me encontraba peor, empecé a comer muchísimo, empecé a engordar, caí en una especie de depresión extraña. Y bueno, yo seguí mi vida tan normal hasta que de repente un día me levanté y había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Los médicos no sabían qué me pasaba. Además, no solo era eso el fenómeno, sino que me daban calambres en la cabeza, con lo cual yo tenía que girar toda la cabeza para poder mirar hacia los lados. Y en esa lucha, pues los médicos me dijeron que era ansiedad. Entonces yo dije, bueno, pues me tomo estas pastillas y se acaba el problema. Pero es que esas pastillas no hicieron efecto. Y todas las pruebas que me hacían no sabían lo que me pasaba. Me daban fiebres muy raras que me duraban meses, pero era una febrícula constante y tampoco tenía explicación. Entonces yo empecé a tener situaciones muy extrañas.
No he comentado que previo a eso yo fui a unas regresiones. En esas regresiones tengo mi primer contacto con la nueva era, antes de perder la vista y el oído, en el transcurso desde que dejé la fiesta hasta la relación de maltrato. Y ahí yo tengo mi primer contacto de nueva era, donde empiezo a hacer regresiones, donde cuando en esas regresiones empiezo a ver seres negros, sombras, que yo no comprendía muy bien. Ahí es donde tengo el primer contacto con lo que se denomina panteísmo. La terapeuta me dice, bueno, pues Dios es como un mar, entonces tú coges un vasito, coges un poquito de ese mar y ese eres tú. Entonces tú eres igual a Dios y puedes hacer todo lo que Dios hace, ¿no? Un poco esa es la explicación. Y bueno, a mí en ese momento no me sonó muy normal, pero tengo que decir que a los años te habitúas a ese tipo de conceptos. Cuando médicamente no encontramos una solución, pues ¿qué hacemos? Lo que sabíamos hacer, acudir a la brujería, a los magos, a la santería, a todo lo que se podía acudir, chamanes. Bueno, yo me acuerdo, viajábamos por toda España intentando encontrar una solución. O sea, si es que mis padres se dejaron un dineral intentando que yo pudiese salir adelante porque la situación era desesperante. Y así estuve 5 años. En ese tiempo hubo un momento que hay un momento decisivo en el cual yo pienso en suicidarme porque no soportaba más esta sensación. Se me derretía la cabeza, o sea, era una cosa tremenda. Y de repente esta mujer que hacía regresiones me invita a un Reiki, a un primer nivel de Reiki, a un curso. Hice primero y segundo. Cuando me inician, creo que fue en el segundo nivel, te meten unos símbolos. Entonces ellos te hacen una... A ver, eso es un conjuro de magia al final. Están abriendo portales con unos símbolos que te meten espiritualmente dentro de ti, con lo cual te están insertando un espíritu. O sea, es que no tiene otra explicación en la cual yo pueda dar racionalmente, ¿no? A partir de ahí, yo empiezo a sentirme, o sea, por un lado mucho mejor, pero me suceden cosas extraordinarias. Como por ejemplo, hay un momento en el cual yo estaba en la calle, enfrente de una iglesia, y siento que algo se reía dentro de mí que no era yo. Entonces ahí empiezo a detectar, digo, aquí hay algo que no cuadra. Yo fui a esa iglesia, pero yo creo que hasta me confesé. No tengo muy claro lo que sucedió ahí. Hablé con el sacerdote, pero él no sabía nada. No estaba preparado, no era mi momento. Y además recuerdo, y esto nunca lo he contado en ningún testimonio, pero estaba la Virgen Dolorosa ahí y yo la miré, ¿no? Diciendo, no sé, la recuerdo mucho en ese momento. Y fijaros que en esa época yo ya estaba en contacto con otra bruja medium y le dije, uy, me siento peor desde que está en la iglesia. Me dice, uy, es que se te han pegado los espíritus de 3 monjitas. Entonces, con brujería volví otra vez a quitarme supuestamente esas entidades. Ahí estaba pasando cosas muy raras, obviamente, y todo esto me lleva a seguir mi camino en búsqueda de una solución, hasta que esta misma chica que me envía las regresiones y me envía el curso de Reiki, me dice, mi madre es psicóloga, ¿por qué no la vas a ver? Yo ya me había plantado en 28 años y ahí esta psicóloga me dice que no tengo nada psicológico, ya está más que descartadísimo. Me lleva a un terapeuta holístico. Este terapeuta holístico me mete en una sala, me pone unos imanes, par biomagnético, o sea, nos llegan 1000 dudas a la semana sobre par biomagnético, etcétera. O sea, todas las terapias alternativas, desde ya os digo, para quitaros la duda, no hagáis ninguna. ¿Por qué? Porque esto es como el alcohol. Tomas una gota y estás perdido de los alcohólicos, ¿no? Pues esto es igual. Esto es como una droga. Entonces, aunque a lo mejor esa terapia nace como algo puro, ¿vale? Que no tiene ninguna infestación demoníaca ni nada por el estilo, al final te lleva a un estilo de vida que te va a hacer abrir la puerta. Entonces, por favor, quedaros con la medicina tradicional y la oración. De verdad, es el mejor remedio que podáis encontrar. Entonces, yo fui, me hicieron kinesiología, me hicieron par biomagnético, biomagnetismo médico, hay 1000 nombres para eso, una especie de acupuntura con cuarzos y me dejaron ahí. A los 20 minutos, y cuando yo dije, se acabó, no voy a hacer ninguna terapia más, no voy a ir a ningún sitio, o sea, acepto mi situación, el demonio dijo, uy, cuidado, la vamos a perder. ¿Qué hizo? Sanarme. Entonces, en ese momento que yo tuve ese pensamiento, el demonio me sanó. Y entonces yo recuperé la vista, recuperé el oído, en ese momento, ¡pum!,
abre la puerta. No, estoy escuchando un ruido un poco extraño. Vale, yo sigo. Abre la puerta el terapeuta y me dice, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. Después de 5 años, estoy bien. Y yo salí de ahí encantada. Claro, o sea, yo me he sanado, va. Y empecé a llamar a mi madre, a mi padre, no sé qué. Y empezó la fiesta. Claro, pues, ¿qué vas a hacer? Pues si el mal te da una cosa, pero a cambio, ¿no? Coge tu alma. Entonces, ¿qué hice yo? Irme de fiesta también. Según salí, como ya me había recuperado y llevaba tanto tiempo mal, pero bueno, no pasó nada. Estuve por ahí con mis amigos y el caso es que a las 3 semanas me empiezo a encontrar mal de nuevo. Y me volví dependiente. Cada semana o cada semana, 2, 3 semanas máximo, tenía que volver a la consulta. Pero yo ahí veía milagros. La gente entraba muriéndose y salía sana. Y yo creí en eso. ¿Qué puedo decir? Mis ojos estaban viendo realidades. Y es que el mal existe y el mal tiene poder. Tenemos que creer en el Evangelio. Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en el día de hoy es que no creemos lo que está escrito en las Escrituras. Entonces, al final, tú vas a misa, escuchas la lectura del día, dices, ya, pero bueno, esto ahora ya sabemos que es epilepsia. No, no es epilepsia, es una posesión demoníaca. No, pero bueno, ya sabemos, Jesús no es que sanó al ciego, es que como tenía legañas y Jesús se untó los ojos. No, o sea, no es así. Tenemos que creer en los milagros, que creer en las liberaciones de espíritus inmundos y en todas las bendiciones que Jesús nos promete a través de la palabra. Y cuando creemos, podemos vivir el Evangelio y vivir la voluntad de Dios. Si no lo creemos de verdad, pues vamos a tener un problema. Entonces, yo empecé a ver todas estas cosas. A partir de ahí me hice terapeuta de todo, maestra de todo y experta en todo, a tal punto que yo llegué a dar conferencias para miles de personas y a lo largo de mi carrera profesional yo creo que han pasado más de 40.000 personas por mis cursos. Sí, una barbaridad. Hasta que un día mi madre tiene a bien liberarme de las garras del maligno y bueno, yo estaba a punto de entrar en la masonería. Estaba a una semana de hacer el rito, entonces yo vivía en una casa mágica. Bueno, quien quiera ver mi testimonio es demasiado largo, entonces yo vivía con un satanista que practicaba magia, estaba en un punto muy crítico y ahí una amiga mía medium me llama y me dice, mira, sal de esa casa porque te va a pasar algo y vemos lo que hacemos. Entonces yo hice una maleta para 3 días, me fui de la casa y primero visité un ministerio de San Miguel Arcángel, que le doy muchas gracias porque sé que también él intercedió. Y cuando llegué al centro de Valencia, había en la Plaza del Carmen, no sé, una congregación religiosa, no sé lo que era, pero eran 200 mujeres con niños Jesuses en brazos, con la figura del niño Jesús. Entonces me impactó tanto que yo me tuve que acercar a una señora y preguntarle, perdona, ¿qué sucede aquí? Dice, no, es que es la festividad de la Virgen del Quinche y van a hacer la bendición de los niños. Entonces, claro, todo el mundo iba, porque es noviembre, la celebración de la Virgen del Quinche, entonces es la patrona de Ecuador y entonces, pues bueno, era la celebración grande. Y me dijeron, ¿por qué no te quedas? Y yo, no, gracias, le puse 1000 excusas y al final estaba yo que me iba ya a comprar un niño Jesús también para que lo bendijesen, pero estaba todo cerrado. Total, entré a la iglesia con ellos, estuve en la ceremonia y hay un momento en el que el sacerdote dice, ¿hay alguien que tenga problemas, que necesite ayuda? Entonces yo levanté la mano, me hace salir donde estaba él, me da un micrófono y me dice, cuéntanos lo que te pasa. Y yo no le podía contar todo lo que estaba pasando, imposible. O sea, vivo en una casa mágica, elevo espíritus porque soy medium, o sea, no, imposible. Con lo cual, yo le dije, bueno, pues estoy pasando una circunstancia muy difícil, necesito ayuda y ya está. Entonces el sacerdote me echó agua bendita, me bendijo y al terminar, una señora se acercó y me dio una flor, así como una plantita y me dijo, dale esto a la Virgen. Entonces yo me acerqué. Para mí ese momento no era importante, entonces no lo recuerdo claramente. Algo le tuve que decir a la Virgen, algo le diría y me escuchó, con lo cual yo le llevé la ofrenda, le diría, pues ayúdame, no lo sé. Y el caso es que tengo hasta una foto de ese momento, está ahí todo. Tengo una foto en la cual estoy ahí con la Virgen
y salí. Y la cosa es que yo sigo recorriendo iglesias buscando simbología masónica, que era mi finalidad en ese momento de recorrer iglesias. Y cuando entro a una iglesia, era sábado a las 8 de la tarde, esa iglesia siempre estaba cerrada, excepto ese día. Yo llevaba 5 años ya, no más, 8 años viviendo en Valencia. Eso fue en España siempre. Sí, España. Siempre cerrada desde los 8 años que llevaba viviendo ahí. Cuando entro, estaban celebrando misa y escucho la homilía del sacerdote. Y dije, aquí hay algo diferente, aquí hay algo que me llama la atención. Me senté, escuché toda la misa y ofrecieron un retiro de 3 días. Yo me apunté corriendo porque dije, 3 días así, o sea, yo me apunto porque el sacerdote era súper gracioso, súper dinámico. Además era un sacerdote muy especial, llevaba la cabeza rapada, pendientes y anillos de calavera. Entonces me llamó mucho la atención. Bueno, para eso tendríamos que hacer un programa aparte. Sí. En este momento el Señor tuvo a bien que gracias a ese sacerdote me convirtiese, con lo cual pues yo agradezco enormemente también a este sacerdote. Y bueno, yo me apunté y... ¿Pero Catalina era un sacerdote católico? Sí. A ver, por bien y mal, porque tengo que decir que no es normal, ¿vale? Pero en ese momento a mí me ayudó. Por eso digo que daría para otro, para otro programa. Sí, claro que sí, continúa. Porque es un tema demasiado complicado y peliagudo donde no nos vamos a meter a juzgar, claro, ¿no? Pero entonces, bueno, lo cuento de manera objetiva y tengo que agradecer muchísimo porque él fue parte de mi conversión durante un largo tiempo y me ayudó. Claro, porque también en el momento que tú te encontrabas, ¿no? O sea, te pareció quizás, como decimos aquí, súper cool, pero eso mismo, como tú dices, Dios se vale también de todo, ¿no? Para poder sacar de ese mundo y llevarte a Él. Entonces, eso es, Dios se vale de todo. Y entonces, bueno, al día siguiente me voy a una iglesia que de satanista con el que vivía me había recomendado, contraté un tour y estaba yo haciendo el tour, y cuando ya van a cerrar la iglesia nos echan a todos, éramos como 20, y un sacerdote, pum, me pone la mano y no me deja salir. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Bla, 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 y me pongo a hablar con él. Al final me dice, ¿por qué no vienes a verme? Le dije, vale, padre, pues esta tarde. Bueno, pues esta tarde a las 5. Entonces yo me presento allí y empiezo a contarle. Y soy medium y elevo espíritus y vivo en una casa con 2 demonios en custodia en el sótano y tenemos un ataúd. Y entonces, bueno, empiezo a contar toda la historia. Quien lo quiera ver, está mi testimonio. Está el San Antonio encerrado, el San Antonio que tú hablas. Sí, bueno, teníamos un santo robado de una iglesia donde estaban los 2 demonios ahí en custodia. Bueno, la historia es larga. Y entonces... yo sé que él se empezó a poner blanco, aunque intentaba disimularlo, y lo único que me dijo fue ¿cuándo vuelves? ¿No? Él me acogió muy bien, tengo que decir que ojalá todos los sacerdotes llevasen el tipo también cuando alguien se presenta así, ¿no? Con estas historias. Me dijo ¿cuándo vuelves? Tal, y se hizo unas fotos conmigo, las subió a Instagram y me dio su teléfono. Entonces, bueno, yo de esa conversación... el Espíritu Santo empezó a actuar en mí, o sea, está clarísimo, con lo cual yo cuando llegué al hotel, dije yo no voy a volver a esa casa, lo tenía claro. Entonces llamé a mis padres, les dije necesito que me ayudéis económicamente porque necesito salir de esa casa. Mis padres dijeron enseguida, porque yo estaba blanca, pálida, con ojeras, o sea, mis padres conocían a este chico y sabían que aunque era muy buena persona, estaba metido en algo que eso se siente, ¿no? Se sabe cuando se ve a la persona. Entonces... enseguida me dejaron dinero y al día siguiente por la mañana alquilé un apartamento inmediatamente. Dices, a las 10 de la mañana ya tenía casa, sí. Bueno, a las 9 de la noche estaba trabajando, yo en esa época trabajaba en la radio también y suena el teléfono y era la inmobiliaria. Digo, 9 de la noche de un lunes no están trabajando, aquí ha pasado algo. Y efectivamente cuando llamo me dicen que no me pueden alquilar el piso. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces volví al hotel derrotada, porque yo, obviamente ya no podía seguir pagando el hotel, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me levanté al día siguiente, 10 de la mañana, es que lo tengo súper claro, estaba sentada en la cama y fue la primera vez que oré. Y me refería a Dios Padre, porque para mí ese fue mi primer referente, Dios Padre. Entonces dije, Dios, esta fue mi oración, tal cual, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa, haz algo.
Fin de mi oración. Cuando el Evangelio nos dice utilizad pocas palabras, es que es cierto. O sea, a mí las mejores oraciones, las que más efecto han hecho es cuando ha sido así. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en el límite, o sea, humanamente no se podía hacer nada. Entonces, a ese tipo de momentos es los que más le encantan a Dios. Cuando tú te reconoces impotente, o sea, yo no puedo hacer absolutamente nada, ahora tú a tú. Y de verdad te entregas, porque yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues no sé, me iré a vivir a la playa, o sea, compré una tienda de campaña o algo. Entonces, bueno, en ese momento suena el teléfono, un mensaje de una persona que no hablaba con ella desde agosto, estamos en noviembre ya. Y bueno, y me dice, ¿qué tal? Y yo le digo, pues mira, mal, porque iba a alquilar una casa, le cuento, y me dice, ¿necesitas un sitio donde vivir? Y le dije, sí. Y me dice, yo te dejo un apartamento, gratis. No me tienes que pagar luz, agua, wifi, absolutamente nada. Y él normalmente siempre está de viaje. Le dije, bueno, ¿y cuándo vienes a Valencia? Y me dice, estoy en Valencia, te doy las llaves. No volví nunca más a esa casa mágica. Y lo más fuerte de la historia, y es que es aquí donde se glorifica el Señor, cuando de verdad aceptamos las situaciones, ¿no? Porque alguien se hubiese enfadado con el Señor, Señor, que me has quitado la casa que había alquilado. No, es que el Señor tenía una casa mejor para mí. ¿Por qué? Porque este apartamento que me deja este chico estaba a 7 minutos andando de Padre Carlos, ese sacerdote que me había parado en la iglesia, que se convierte en mi primer guía espiritual y al cual empiezo a ir a visitar todos los días. Bendito sea Dios. O sea, te puso todo, mejor dicho, en el patio de la casa del Padre. O sea, como es Dios, ¿no? Siempre te quita, como dijimos antes, lo que no conviene, pero te pone lo mejor, todavía mejor servido. Bendito sea Dios. Y entonces te fuiste a vivir a esa casa, la cual te dio tu amigo, no tenías que pagar nada, cerca del Padre, del sacerdote. Qué bendición, Catalina. Así de es. Una te fuiste para ahí. No, ya no volví a esa casa, solo volví a recoger mis cosas y ya está. Y la verdad que, bueno, a mí me han pasado muchas cosas así. Me ha pasado cosas muy fuertes. Bueno, como ya hemos dejado de entrever, pues yo estuve poseída. Sigo con ataques fuertes, no se puede negar. Mucha gente me dice, ay, ¿por qué lo dices? Y digo, pues porque soy honesta. Pues sí, es verdad, pues sí, los ataques siguen, porque el demonio nunca duerme, sobre todo cuando tienes un apostolado e intenta fastidiarte por todas partes. Entonces os pido desde ya mucha oración. Exacto. Entonces pido desde ya mucha oración. Pero bueno, a mí me han pasado cosas muy fuertes, como por ejemplo, el demonio no me dejaba entrar a casa un día. No me dejaba literalmente, había muchas manifestaciones, muchos problemas. Fuimos con el exorcista, ni con el exorcista fuimos capaces de entrar a la casa. Entonces llegó un momento en el cual estábamos en una gasolinera, estaba Blas, un amigo mío, Blas, Padre Luis y yo en el coche en la gasolinera diciendo, ¿y ahora qué hacemos? El padre llamando a todos los conventos, a todos los sitios a ver dónde me podían dejar estar unos días hasta que la situación se normalizase. En ningún sitio me aceptaban. Entonces no querían, obviamente, una persona poseída con manifestaciones y tal. Hasta que Blas, que ahora están haciendo el discernimiento misioneros Verbundey, yo me convertí en el Verbundey. Y Blas dice, aquí viven unas monjitas, vamos a verlas. O sea, unas misioneras Verbundey, vamos a verlas. Entonces, al entrar en la casa, bueno, yo hago manifestaciones, no sé qué, total, dicen las misioneras, mira, no te podemos acoger aquí. Pero nosotras acabamos de dejar una casa vacía, ¿vale? No tienes nada, hay una cama, un frigorífico y ya no hay nada más. Pero tienes un mes que te puedes quedar allí. El Señor, hemos tenido el Santísimo ahí mucho tiempo, o sea que vas a ver que la casa está, bueno, total, fantástico. ¿Sabes dónde estaba la casa? ¿En dónde? Ventana conectada con el exorcista. Enfrente de la casa sacerdotal. Enfrente. Dios mío. No. Entonces yo desde mi ventana veía al exorcista. Es que era súper... Es que son cosas que solo puede hacer Dios. Porque Valencia es inmenso. Podía irme a un monasterio, a un pueblo. No, ahí. A otro lugar, a otra provincia y justo frente al exorcista. Frente al exorcista. O sea, desde mi ventana veía su ventana. O sea, es que son cosas que... O sea, igual que yo he visto mucho mal, he visto el bien. Cosas que solo puede hacer Dios. Pero es que Dios actúa cuando tú te abandonas a Él.
a más invisible eres tú, más visible es Dios. Como intentes tú controlar las cosas, te dice, pues apáñate tú, porque nos da el libre albedrío. Entonces, apáñate tú. Pero cuando de verdad tú vives estas situaciones límite donde no puedes hacer nada y de verdad te entregas y dices, bueno, Señor, que sea lo que Dios, lo que tú quieras. ¿Quieres que viva en la calle? Vivo. ¿Quieres que no coma? No como. O sea, lo que quieras. Abandono total. Y yo tengo que decir que para mí la posesión ha sido la bendición y el regalo más grande que me puede haber hecho el Señor. Los poseídos dirán, pero Catalina, ¿cómo puedes decir eso? Si es que es insufrible vivir así. Cuando luchas contra ello, cuando te peleas con la voluntad del Señor. Pero cuando de verdad vives el Evangelio y aceptas tu cruz, y yo digo, yo soy una enamorada de mi cruz, digo, es que hay que ser masoca también, pero soy enamorada de la cruz porque desde que me he enamorado de la cruz, el Señor me ha regalado grandes bendiciones. O sea, yo a más pequeña me hacía, porque lo que te lleva a la posesión es, o sea, si un día tú no te puedes mover de la cama, no te puedes mover. O sea, no te puedes mover, punto, porque el Señor está permitiendo que en ese momento el demonio te ataque y tú no te puedas mover. Entonces, o lo aceptas o tu vida es una desgracia. Entonces tú lo aceptas y dices, Señor, pues yo te lo ofrezco, venga, ¿por qué lo ofrecemos hoy? ¿Qué te apetece que hagamos hoy mientras el ataque? Entonces te lo tomas como un día. Claro, y entonces el Señor te regala muchas bendiciones. Claro, luego están los poseídos y los vejados por el demonio que se desesperan, que tal. Yo he pasado por todo, he pasado por pobreza, he pasado por momentos en los que iba ya a Cáritas, ya hablaba con el párroco para que me ayudasen. O sea, yo tengo que reconocer que la mitad de la vajilla que tengo en mi casa me la ha regalado la iglesia. Yo no tenía para comprarme un plato, literalmente me lo compraba la iglesia. Entonces, yo he vivido así y he sido muy feliz. O sea, necesitaba una manta, pues iba a la iglesia, perdona, ha llegado el invierno, no tengo una manta para cubrirme. Y la iglesia me daba una mantita, entonces yo feliz con mi mantita. Y después, cuando tú has vivido eso y lo has aceptado y con humildad te vas a cruz diciendo, Señor, pues es tu voluntad, pues aquí estamos, ¿no? Yo, ¿me quieres pobre? Pobre. Después el Señor te regala el 300.000, o sea, la gente que me conoce lo sabe. Yo en este mes he cambiado 3 veces de trabajo. A cada oferta mejor. Iba cambiando de trabajo. O sea, y te abre... Y yo antes, o sea, llamaba a un trabajo y no me cogían. Me cogían y sin haber empezado me despedían. O sea, me han pasado unas cosas y sin embargo llega un punto cuando ya el Señor, o sea, ha visto que de verdad tú le amas en la riqueza. El Señor ha visto de verdad lo que hay en tu corazón, que tú le amas. Yo siempre digo... Tú no puedes ir a misa con la intención de voy a ir a misa y el demonio y el Señor me va a liberar del demonio. Mal. Yo rezo el rosario para que la madre me libere. Mal. Tú vas a misa porque amas al Señor. Si no, ámalo primero y luego vas a misa, ¿vale? Luego, rezas el rosario porque amas a tu madre. Y así, en esa relación de amor, se forja, porque el amor rompe cualquier cadena, cualquier maleficio, cualquier cosa lo rompe el amor. Pero un amor en Cristo, un amor con mayúsculas, no un amor interesado, no un amor ladrón. Entonces, cuando tú oras con amor, oras porque de verdad que está... Hombre, pues hay algún momento en el que dices, hombre, Señor, échame una manilla, ¿no? Pero son las menos. Yo siempre digo que a lo largo del día, desde siempre, yo he rezado una vez al día, libérame, Señor, que es cuando tomo la Eucaristía. Cuando tomo la Eucaristía, antes de tomar la Eucaristía, que dice, Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, yo acoplo salvarme y liberarme, aunque sanarme y salvarme es lo mismo, pero aquí en Italia, como dicen salvarme, entonces cojo las dos palabras y luego añado liberarme. Y ese es el momento en el que yo le pido al Señor por mi liberación. El resto del día es... Señor, te amo, Señor, que comemos, Señor, tengo frío, vámonos, que llego tarde. Y mis amigos se ríen mucho porque, por ejemplo, llegamos tarde. Señor, necesitamos el autobús ahora. Pum, pasa el autobús. Va a llover y tenemos que ir a algún sitio. Señor, ¿sabes que no puede llover? Pum, deja de llover. Y nos da tiempo a llegar a ese sitio y luego se pone a llover. Entonces, pasan unas cosas tan fuertes que mis amigos, los que de verdad viven conmigo el día a día, dicen... No lo sé, Cata, esto solo te pasa a ti. Digo, no, pasa a los que tienen fe.
Pasa a los Porque que tienen una fe. fe total, Cata, una fe totalmente en Dios y tu vida ha sido abandonada en Él. Imagínate todo lo que te ha dado, desde ponerte un exorcista frente, ventana a ventana, darte una casa a tu amigo, las monjitas, pues dejarte esa casa. Es impresionante y cuando vives así, pues el Señor obra, porque sabe que no lo estás haciendo, sí, hoy tengo por interés, ¿verdad? Vamos a rezar. Como esos, cuando tenemos un interés a la madre y solamente rezamos, como dice San Luis María Griñón de Montfort, en esas falsas devociones, como los devotos interesados. No, es siempre vivir en esa vida constante de oración, y yo veo que tú vives así, vas caminando, pues vas hablando con el Señor, pues ya, mira, si va a llover, llévame, bueno, que estemos en la parada por lo menos donde no nos mojemos, y el Señor escucha. De verdad, Catalina, qué testimonio. Y entonces, Catalina, ¿será que vamos a ir llegando por allá cerca de la iglesia de Letrán, donde están los 28 soldados? Entonces, falta todavía, ¿verdad? Hay un momento, bueno, vamos rápido ya. Hay un momento en el cual pues estoy en este grado que a veces no puedo entrar a casa, tiene que venir el exorcista, ya puedo volver a mi casa, ¿no? Después gracias a la oración de un niño, delante del Santísimo, tengo que decir. Y un angelito. Entonces, llega el momento en el cual el sacerdote tenía que venir a mi casa, yo no podía salir, o sea, bueno, se montaban unas tremendas. Y estaba en el sofá con mi madre, me dije, Señor, ¿qué tengo que hacer para liberarme? Entonces yo le pregunto y abro la Biblia y mi dedo ¿dónde va? Dice Roma. Claro, en ese momento era imposible que yo pudiese viajar, pero si no podía vivir ni yo sola, mi madre tenía que hacer todo por mí, salir a la compra, etcétera. No, casi no podía ir a la iglesia. Iba. O sea, nunca he faltado a la iglesia, excepto aquí, 3 veces que he tenido un ataque demasiado fuerte y no he podido ir, pero en toda mi conversión he faltado solo 3 veces en toda mi vida a la iglesia, excepto cuando he tenido COVID, que obviamente no te dejaban ir en esa época, pero en circunstancias normales. Entonces, abro la Biblia y miro a mi madre y digo, pues el Señor me ha dicho que me voy a Roma. Mi madre me miraba como diciendo, hija, estás mal. Al día siguiente tenía exorcista y le comento, ¿no?, al padre Luis y a esta familia, Blas y a su mujer Eva, oye, pues el Señor me ha dicho esto. Y el Señor me ha dicho que, no, o sea, esto, ya el Señor me había entregado la oración de las Santas Llagas, pero esto de un movimiento, algo, o sea, eso era impensable, pero estaba ahí. ¿Sabes qué? Vamos a tener una sede antes de 3 años. Me miran diciendo, está mal. Pero yo todo eso lo sentí. Al día siguiente una amiga mía, atea, que no sabía nada, me llama y me dice, Cata, por el Black Friday he visto unos billetes súper económicos. ¿Quieres que nos vayamos a Roma? Compra esos billetes. No tuve ni que comprar el billete para venir a Roma. Entonces yo vine por 3 días a Roma y llevo 2 años y medio. Nunca volví. Yo llegué con mi maletita para 3 días y el Señor me encontró una casa, luego me encontró un trabajo, bueno, o sea, toda la historia, que es muy fuerte también de cómo llegó a Roma. Y en ese tiempo yo llamé a un sacerdote de Valencia y le dije, padre, voy a Roma, ¿dónde puedo ir para liberarme, ¿no? O sea, para pedirle al Señor misericordia y ver si se apiada de mí. Me dijo, yo iría a la Escalera Santa. Entonces voy a la Escala Santa, que son las escaleras por donde Jesús subió al juicio de Poncio Pilato. Esas escaleras las trajo Santa Elena desde Jerusalén. ¿Jerusalén? Sí. Y bueno, pues ahí las trajo y las puso ahí. Y entonces, desde entonces, esas escaleras se suben de rodillas y da indulgencia plenaria cuando se suben. Entonces yo a las 3 de la tarde me planté en la Escala Santa y rezando la coronilla de la misericordia subí. No me liberé, pero sentí la misericordia del Señor. O sea, pasan muchas cosas en esa escalera, increíble. Y de ahí, bueno, yo empiezo a frecuentar mucho la Escala Santa, me siento muy bien cada vez que la hago, siento mucha liberación. Y el Señor me regala que cuando ya empezamos con el movimiento, cuando teníamos una sede en la Iglesia Latinoamericana en Roma, en Santa María de la Luce, y solo era reservado para latinoamericanos, pero queríamos abrir el movimiento también a italianos, a lengua italiana. Entonces, bueno, yo iba habitualmente a la Escala Santa y me confesaba con Padre Leonildo y le comento, pues a lo mejor puedes estar aquí.
al final el rector, sin padre Leonildo haberle dicho nada, me ofrece poder estar ahí y actualmente es la sede del movimiento. Nos han dejado una capilla privada justo debajo de la Escala Santa y es increíble porque creo que somos el único movimiento que está ahí. Hay que decir que la Escala Santa pertenece a San Juan de Letrán, que es donde está el vicariado, que es donde está el centro de la fe católica, y para nosotros es un gran privilegio, sobre todo porque yo tengo de verdad un vínculo emocional muy grande. Además somos muy pasionistas. Nosotros, la Escala Santa está llevada por los pasionistas y nosotros oramos siempre como regla de vida una oración que el Señor me entregó, que es una oración contemplativa de las Santas Llagas, todos los días, con lo cual rezar y hacer la oración de las Santas Llagas debajo de esa escalera es algo que no se puede explicar con palabras, lo que el Señor nos regala. Catalina, y ahí en donde ustedes están, escuchaba en otro programa en donde tú decías, ahí está enterrado el padre Cándido Amantini. Sí, exorcista, así es. Que fue maestro del padre Amor. Así es. O sea que los sacerdotes exorcistas te han llevado, o sea, estar ahora ahí con ese movimiento, creo, bajo la escalera santa, digamos ahí, porque esta escalera santa está, para mí, cuando yo estuve allá, frente a la iglesia de Letrán. O sea, no se puede perder uno, que hasta el nombre lo tiene, escala santa, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí pues estamos proyectando, para los que van a ver este programa, pues tenemos la escalera santa, hemos puesto una fotografía que subirla es fuerte. Es fuerte porque hay que subirla de rodillas, pero bueno, para los que no pueden subirla de rodillas hay una escalera al lado que también tiene indulgencia plenaria, que si se hace con tranquilidad, va pasito a pasito, pues también se puede subir la escalera justo la de arriba. Exacto. Y entonces el movimiento, creo, fue una inspiración que el Espíritu Santo te da, Catalina. Sí, bueno, tenemos que volver hacia atrás, rebobinamos. Claro que sí. Y en el momento que yo estuve en esa primera misa con el sacerdote y Calvito, con los pendientes y anillos de calavera, anuncian un retiro de 3 días. Entonces yo me apunto enseguida sin saber lo que era. Yo pensaba que me iba a reír muchísimo como me reí en la homilía, y cuando me presento era un retiro de 3 o 4 días en silencio. Entonces, bueno, pues yo honestamente, primero cuando me escriben un email diciendo que tenía que llevar Biblia, obviamente yo no tenía Biblia, así que voy a ver si me compraba una. No consigo comprarme ninguna porque ninguna me gusta. Llamo a Padre Carlos, este sacerdote que vivía a 7 minutos de la casa nueva que me habían dejado, y me dice, ven, yo te preparo aquí una, y total me regaló una. Cuando yo llego a este centro de espiritualidad, que es 7 Aguas del Verbum Dei, en Valencia, pues yo no sabía qué hacer. Era la primera vez que iba a un retiro católico, pero si es que casi no iba a misa, pero si, o sea, habían pasado días desde ese momento, o sea, todo iba muy rápido, ¿no? Entonces, pues entré y vi que habían varias capillas y entré en una y me senté. Lo de orar, pues todavía yo eso no sabía que tenía que rezar, yo no sé. Entonces dije, bueno, pues voy a leer la Biblia. Abrí la Biblia y tenía 3 separadores. Uno de ellos estaba en Isaías 7. Me puse a leerlo justo donde ponía señales de Dios. Y yo dije, uy, si parece que me está hablando a mí. Entonces luego empieza el retiro, y cuando empieza el retiro dice, bueno, hoy vamos a empezar a meditar la palabra de Isaías 7, señales de Dios. Y yo, no puede ser. Justamente la palabra que yo había estado leyendo. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas muy fuertes. Yo odiaba literalmente la iglesia, los sacerdotes, o sea, me parecía todo fatal, todo muy mal, la iglesia no sabía nada, etcétera. Y de repente hay un momento en el que yo miro a un misionero y es como si el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y dije, ahora entiendo por qué tienen que hacer votos. O sea, pero eso era el Espíritu Santo. O sea, cuando dice la Biblia, te abre el entendimiento, o sea, me abrió el entendimiento porque yo estaba en contra. Y de hecho, cuando ya salga mi segundo libro, porque en el primero no va a salir la segunda parte, escribo literalmente cosas de mi diario
Y cuando tú lo lees, o sea, yo ahora lo leo y yo no soy capaz de escribir cosas tan bonitas como las que escribí ese día. No, y cosas tan profundas del Señor, pues parecía que yo llevaba toda mi vida en la iglesia en la manera que escribía, o sea, yo me sorprendo todavía cuando lo leo. Y claro, escribo, aquí soy feliz, me quedaría toda la vida aquí. Y escribo para más fuerte, hombre, misionera no creo que me haga, pero que sí, estoy aquí muy bien. Entonces, fijaros, o sea, que yo no creía en nada y ya hasta se me pasaba por la cabeza ser misionera, consagrarme, o sea, era una cosa muy fuerte la que yo estaba sintiendo. Y en ese momento, hay un momento en el que yo siento la voz del Señor y me dice, Catalina, ¿quieres dedicar tu vida a la fe? Y yo le dije, sí. Cuidado, cuando Dios te pregunta cosas hay que meditarlas. Yo dije muy rápido que sí. Bueno, es broma, ¿eh? Pero yo para mí pensaba que era ser católica, ir a misa los domingos, ¿no? Pues lo que se piensa de la Iglesia Católica. Pero bueno, se ve que Dios tenía otros planes para mí. Y el caso es que hay un momento en el cual ya exponen el Santísimo. Yo el Santísimo para mí era un pedazo de pan con una cosa dorada alrededor. Yo no sabía lo que era eso. Entonces, bueno, dicen, pues quien quiera que el Señor lleve su vida, que coja una vela y la ponga. Entonces yo, con fe y desesperación a la vez, dije, Señor, yo te entrego mi vida, porque está claro que hasta aquí yo no la he sabido llevar. Entonces, si a partir de ahora la vas a llevar tú, me parece fantástico. Entonces, cogí la vela, me acerqué, la encendí y en ese momento, o sea, yo ahora lo puedo explicar con palabras, pero en ese momento bajó el Espíritu Santo. Y mi corazón, que está hecho pedazos, se hizo uno. O sea, yo sentí como mi corazón se estaba sanando. Yo caí al suelo y me puse a llorar. Yo creo que estuve llorando la hora que duró la exposición del Santísimo, estuve llorando, sin parar. Y he hecho un ovillo así en el suelo. Hasta que cuando ya suelto todo, siento de nuevo la voz del Señor que me dice, esta es tu misión. Acercar mi amor a todas las personas que como tú estáis buscando fuera de la iglesia. Estoy aquí. Entonces es muy fuerte porque o sea, yo sentí el llamado, obviamente, dije que sí, pero en ese momento era, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, es que es imposible, ¿no? No tengo ni idea ni de nada. Y cuando termina el retiro, era el retiro de nuevo de silencio, lo digo porque no había podido tener contacto con nadie y nadie sabía lo que me había pasado. No claro, era silencio, no podías hablar. Claro, yo iba saliendo con mi maleta y se me acerca una chica y me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y yo, sí. Y yo te sigo por Facebook. Tú hablas de la nueva era, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, mira, yo soy misionera Verbum Dei. Esta es la pareja que luego me acompaña en todos mis ataques y todo esto. Entonces ella me dice, bueno, estamos para ser misioneros Verbum Dei y tal. ¿Qué te pasa? Me dice, yo cuando te he visto entrar he sentido, Dios tiene una misión muy grande para ella, porque yo no soy nueva era, no lo sigo para nada, pero cada vez que iba a dejarte de seguir, el Señor me decía, no. Sí, entonces te tenía que seguir y ahora te he visto aquí. Y le digo, pues mira, sí, digo, el Señor me ha dicho esto, que tengo que acercar su amor a todas las personas que están fuera de la iglesia. Y ella me dice, tranquila, yo te voy a ayudar. Y con ella empezamos el movimiento. O sea, que fue así. Ella, cómo Dios tenía todo preparado y cómo ella no quería ya seguirte, pero esa voz interna de Dios que no la dejaba. Su obediencia y su fe. Sí, Catalina, es que de verdad los planes de Dios, cómo Dios tiene preparado para cada persona, para cada uno de nosotros, una misión tan grande. Para los jóvenes, que hoy en día vemos que están en estas prácticas de la nueva era, utilizando tantas cosas que para ellos parecen inofensivos y es una lucha de los padres con los hijos. ¿Qué podemos hacer? Yo pediría a los sacerdotes que se formasen en esto y a los religiosos, porque tenemos que estar preparados. Nosotros damos información si alguno está interesado, tenemos guías. Ahora yo estoy terminando este libro también que habla sobre
todas y cada una de las terapias, porque si no va a ser muy difícil identificar. Hay tanto en el mercado y tan bien disfrazado que incluso te hablan de Jesús y de la Virgen. Entonces, claro, si no sabes muy bien, parece inocuo, pero la realidad es que no. Entonces, primero formación y buscar, ¿no?, qué son las terapias alternativas, por qué, mirar testimonios como el mío de personas que han estado en terapias alternativas. Nosotros tenemos mucho material en el canal de YouTube donde hablamos de diferentes terapias alternativas, de los riesgos y tal. Luego, hay que tener mucha delicadeza cómo se habla de estos temas con las personas que están en nueva era. ¿Por qué? Punto primero, nadie que esté en nueva era va a reconocer que está en nueva era. Eso es lo primero. Porque la nueva era está visto como algo malo dentro de la misma nueva era. Fijaros cómo, o sea, el mal es que es estratega. Nadie que está en nueva era va a decir sí, soy nueva era. Entonces, partiendo de esa base, no lo van a reconocer. Segundo punto, la soberbia es el pecado más fuerte de la nueva era. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Tú eres Dios dentro de la nueva era. Entonces yo me reprogramo la vida, yo me reprogramo la mente y entonces todo se hace realidad y visualizo un Ferrari, tarde o temprano aparecerá, ¿no?, la ley de la atracción, el secreto, todo esto. Entonces partimos de la base que va a ser muy difícil convencer a una persona que está equivocada. Según mi criterio, lo más fácil es primero el ejemplo de una fe católica real, que viva el evangelio de verdad. ¿Por qué? Porque si la persona a la que tú estás intentando evangelizar te ve que te quejas todo el día, que vas a regañadientes a misa, que eres falsa, que dices sí, yo muy católica, pero luego pones a parir a tu vecina, hablas mal, vistes que no es adecuado para la Virgen María y para tu pureza y la castidad. Entonces, si tú estás dando un ejemplo católico, bueno, la gracia de Dios va a actuar en ti y el Espíritu Santo te va a defender, ¿no?, lo que es la palabra. Entonces, va a ser el Espíritu Santo el que te inspire qué tienes que hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que estaba en nueva era. De hecho, me conocía de mis conferencias ella. Y entonces la madre estaba rezando por la conversión de su hija y estaba en un banco viendo mi testimonio. Y la hija escucha mi voz y entonces dice, dice, mira, sí, estoy viendo el testimonio de una chica. Y dice, bueno, pues sí, a esta chica la conozco. Y se puso a escuchar mi testimonio. A las 3 semanas había cerrado su centro de terapias. Y ahora lleva una vida católica, reza el rosario, es adoradora eucarística. Entonces, los testimonios son muy importantes porque cuando tú vas con, no, es que eso no está bien, es que eso no. Primero tu testimonio de vida y luego el testimonio de otras personas que han pasado por ahí. Entonces yo digo, ¿tienes a alguien? Pásale mi testimonio. Y si necesita hablar conmigo, yo voy a hablar con él. Pero si tú le intentas convencer, es que me estás controlando, es que me quieres imponer, es que no sé qué. No, tú con tu ejemplo demuestra que este camino es mejor que el otro. Porque al final, si no, van a decir, bueno, si te tengo que seguir a ti, pues mal vamos, ¿no? Porque viendo lo que está pasando en tu vida, entonces es muy importante. Y yo creo que la Iglesia siempre ha apoyado este tipo de evangelización, ¿no? No hace proselitismo y predicar con el ejemplo, que es lo que tenemos que hacer. Aunque yo pienso que también nos hace falta un poquito de proselitismo, que también ajustar un poco las tuercas y hablar. Yo hablo de todo, o sea, cuando una persona me conoce y si es atea, yo le hablo de la posesión, le hablo de los milagros, yo no me callo. Y gracias a eso las personas se han convertido, porque si analizamos un poco la manera en la que hablaba, en la que Jesús predicaba y las personas se convertían, milagros, exorcismos y por supuesto la palabra, ¿no? Hablar de la palabra. Entonces, claro, al final, si nos perdemos esas partes que estaban implícitas en la manera en la que se evangelizaba antes, pues no va a ser. Si tú dices, no, hay que rezar el rosario todos los días y hay que ir a misa, hombre, pues no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te ayuda? ¿Cuáles son los milagros que ves en tu vida una vez que sucede esto? Y a partir de ahí, yo creo que la persona va entrando y va queriendo saber más. Necesitamos personas bien formadas como tú para poder hablar con diferentes personas,
ateos, de todo. Bueno, eso es el Espíritu Santo, porque Estoy yo tan no sé contenta, nada. porque hoy en día es lo que más necesitamos. Personas que puedan hablar así como tú acerca de estos temas aquí en Estados Unidos y yo me imagino en todas partes del mundo. Los jóvenes metidos mucho en la nueva era. Nos vamos despidiendo, les acompañó el día de hoy su servidora Rosalina Figueroa y bueno, como invitada tuvimos a Catalina Davis desde Roma. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo programa si Dios y la Virgen así lo desea. Dios los bendiga.